Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Hoy me gustaría compartir con ustedes la primera parte de 3 entregas que voy a realizar en homenaje a uno de esos escritores memorables de la literatura inglesa y de la literatura universal. Me refiero al señor Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, escritor y médico británico, reconocido mundialmente por ser el creador del célebre personaje Sherlock Holmes. Sin dar más largas al asunto, vamos a comenzar con la lectura de El hombre del labio retorcido, que como les digo, se hará en 3 entregas, del señor Arthur Conan Doyle. Isaac Whitney, hermano del difunto Elias Whitney, D.D., director del Colegio de Teología de San Jorge, era adicto perdido al opio. Según tengo entendido, adquirió el hábito a causa de una típica extravagancia de estudiante. Habiendo leído en la universidad la descripción que hacía de Quincy de sus ensueños y sensaciones, había empapado su tabaco en láudano con la intención de experimentar los mismos efectos. Descubrió, como han hecho tantos otros, que resulta más fácil adquirir el hábito que librarse de él, y durante muchos años vivió esclavo de la droga, inspirando una mezcla de horror y compasión a sus amigos y familiares. Todavía me parece que lo estoy viendo, con la cara amarillenta y fofa, los párpados caídos y las pupilas reducidas a un puntito, encogido en una butaca y convertido en la ruina y los despojos de un buen hombre. Una noche de junio de 1889 sonó el timbre de mi puerta, aproximadamente a la hora en que uno da el primer bostezo y echa una mirada al reloj. Me incorporé en mi asiento y mi esposa dejó su labor sobre el regazo y puso una ligera expresión de desencanto. «Un paciente», dijo, «vas a tener que salir». Solté un gemido porque acababa de regresar a casa después de un día muy fatigoso. Oímos la puerta que se abría, unas pocas frases presurosas y después unos pasos rápidos sobre el linóleo. Se abrió la puerta de par en par y una dama vestida de oscuro y con un velo negro entró en la habitación. «Perdonen ustedes que venga tan tarde», empezó a decir, y en ese mismo momento, perdiendo de repente el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro. «Ay, tengo un problema tan grande», sollozó. «Necesito tanto que alguien me ayude». «Pero si es Katie Whitney», dijo mi esposa alzándole el velo. «Qué susto me has dado, Katie. Cuando entraste no tenía ni idea quién eras. No sabía qué hacer, así que me vine derecho a verte». Siempre pasaba lo mismo. La gente tenía dificultades, acudía a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro. «Has sido muy amable viniendo. Ahora, tómate un poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama?» «Oh, no, no, necesito también el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. No ha venido a casa en 2 días. Estoy tan preocupada por él». No era la primera vez que nos hablaba del problema de su marido. A mí como doctor, a mi esposa como vieja amiga y compañera del colegio. La consolamos y reconfortamos lo mejor que pudimos. Sabía dónde podía estar su marido. Era posible que pudiéramos hacerla volver a ella. Por lo visto, sí que era posible. Sabía de muy buena fuente que últimamente, cuando le daba el ataque, solía acudir a un fumadero de opio situado en el extremo oriental de la ciudad. Hasta entonces, sus orgías no habían pasado de un día y siempre había vuelto a casa quebrantado y tembloroso. Al caer la noche, no sé. Pero esta vez, el maleficio llevaba durándole 48 horas, y sin duda allí seguía tumbado, entre la escoria de los muelles, aspirando el veneno o durmiendo bajo sus efectos. Su mujer estaba segura de que se le podía encontrar en el lingote de oro, un Upper Swandam Lane. Pero, ¿qué podía hacer ella?
¿Cómo iba ella, una mujer joven y tímida, a meterse en semejante sitio y sacar a su marido de entre los rufianes que le rodeaban? Así estaban las cosas, y desde luego no había más que un modo de resolverlas. No podía yo acompañarla hasta allí. Sin embargo, pensándolo bien, ¿para qué había de venir ella? Yo era el consejero médico de Isa Whitney, y como tal tenía cierta influencia sobre él. Podía apañármelas mejor si iba solo. Le di mi palabra de que antes de 2 horas se lo enviaría a casa en un coche si de verdad se encontraba en la dirección que me había dado. Y así, al cabo de 10 minutos había abandonado mi butaca y mi acogedor cuarto de estar y viajaba a toda velocidad en un coche de alquiler rumbo al este, con lo que entonces me parecía una extraña misión, aunque solo el futuro me iba a demostrar lo extraña que era en realidad. Sin embargo, no encontré grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura. Upper Swanban Lane era una callejuela miserable, oculta detrás de altos muelles que se extendían en la orilla norte del río, al este del puente de Londres. Entre una tienda de ropa usada y un establecimiento de Ginebra encontré el antro que iba buscando, al que se llegaba por una empinada escalera que descendía hasta un agujero negro como la boca de una caverna. Ordené al cochero que guardara y bajé los escalones, desgastados en el centro por el paso incesante de pies de borrachos. A la luz vacilante de una lámpara de aceite colada encima de la puerta, encontré el picaporte y penetré en una habitación larga y de techo bajo, con la atmósfera espesa y cargada del humo pardo del opio, y equipada con una serie de literas de madera, como el castillo de proa de un barco de migrantes. A través de la penumbra se podían distinguir a duras penas numerosos cuerpos, tumbados en posturas extrañas y fantásticas, con los hombros encorvados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y el mentón apuntando hacia arriba. De vez en cuando, un ojo oscuro y sin brillo se fijaba en el recién llegado. Entre las sombras negras brillaban circulitos de luz, encendiéndose y apagándose según el veneno ardiera o se apagara en las cazoletas de pipas metálicas. La mayoría permanecía tendida en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos y otros conversaban con voz extraña, apagada y monótona. Su conversación surgía en ráfagas y luego se desvanecía de pronto en el silencio, mientras cada uno seguía mascullando sus propios pensamientos sin prestar atención a las palabras de su vecino. En el extremo más apartado había un pequeño brasero de carbón y a su lado un taburete de madera de 3 patas en el que se sentaba un anciano alto y delgado, con la barbilla apoyada en los puños y los codos en las rodillas, mirando fijamente el fuego. Al verme entrar, un malayo de piel cetrina se me acercó rápidamente con una pipa y una porción de droga, indicándome una litera libre. Gracias, no he venido a quedarme, dije. Hay aquí un amigo mío, el señor Isa Whitney, y quiero hablar con él. Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha, y atisbando entre las tinieblas distinguí a Whitney, pálido, ojeroso y desaliñado, con la mirada fija en mí. «Dios mío, es Watson», exclamó. Se encontraba en un estado lamentable, con todos sus nervios presa de temblores. «Oiga, Watson, ¿qué hora es?» «Casi las 11. ¿De qué día?» «Del viernes 19 de junio. Santo cielo, creía que era miércoles. Y es miércoles. ¿Qué se supone usted asustando a un amigo?» Sepultó la cara entre los brazos y comenzó a sollozar en tono muy agudo. «Le digo que es viernes, hombre. Su esposa lleva 2 días esperándole. Debería estar avergonzado de sí mismo». Y lo estoy. Pero usted se equivoca, Watson. Solo llevo aquí unas horas. 3 pipas, 4 pipas, ya no sé cuántas, pero iré a casa con usted. ¿Ha traído usted un coche? Sí, tengo uno esperando. Entonces iré en él, pero seguramente debo algo. Averigüe cuánto debo, Watson. Me encuentro incapaz, no puedo hacer nada por mí mismo. Recorrí el estrecho pasadizo entre la doble hilera de durmientes, conteniendo la respiración para no inhalar el humo infecto y estupefaciente de la droga, y busqué al encargado.
Al pasar al lado del hombre alto que se sentaba junto al brasero, sentí un súbito tirón en los faldones de mi chaqueta y una voz muy baja susurró: «Siga adelante y luego vuélvase a mirarme». Las palabras sonaron con absoluta claridad en mis oídos. Miré hacia abajo. Solo podía haberlas pronunciado el anciano que tenía a mi lado, y sin embargo continuaba sentado tan absorto como antes, muy flaco, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio caída entre sus rodillas, como si sus dedos la hubieran dejado caer de puro relajamiento. Avancé 2 pasos y me volvía a mirar. Necesité todo el dominio de mí mismo para no soltar un grito de asombro. El anciano se había vuelto de modo que nadie pudiera verlo más que yo. Su figura se había agrandado, sus arrugas habían desaparecido, los ojos apagados habían recuperado su fuego, y allí, sentado junto al brasero y sonriendo ante mi sorpresa, estaba ni más ni menos que Sherlock Holmes. Me indicó con un ligero gesto que me aproximara, y al instante, en cuanto volvió de nuevo su rostro hacia la concurrencia, se hundió una vez más en una senilidad decrépita y babeante. «Holmes», susurré, «¿qué demonios está usted haciendo en este antro?». «Hable lo más bajo que pueda», respondió. «Tengo un oído excelente. Si tuviera usted la inmensa amabilidad de librarse de ese degenerado amigo suyo, me alegraría muchísimo tener una pequeña conversación con usted». «Tengo un coche afuera». «Entonces, por favor, mándelo a casa en él. Puede fiarse de él, porque parece demasiado hecho polvo como para meterse en un nuevo lío. Le recomiendo también que por medio del cochero le envíe una nota a su esposa diciéndole que ha unido su suerte a la mía. Si me espera afuera, estaré con usted en 5 minutos». Resultaba difícil negarse a las peticiones de Sherlock Holmes, porque siempre era extraordinariamente concretas y las exponía con un tono de lo más señorial. De todas maneras, me parecía que una vez metido a Whitney en el coche, mi misión había quedado prácticamente cumplida. Y por otra parte, no podía desear nada mejor que acompañar a mi amigo en una de aquellas insólitas aventuras que constituían su modo normal de vida. Me bastaron unos minutos para escribir la nota, pagar la cuenta de Whitney, llevarlo hasta el coche y verle partir a través de la noche. Muy poco después, una decrépita figura salía del fumadero de opio y yo caminaba calle abajo en compañía de Sherlock Holmes. Avanzó por un par de calles arrastrando los pies, con la espalda encorvada y el paso inseguro, y de pronto, tras echar una rápida mirada a su alrededor, enderezó el cuerpo y estalló en una alegre carcajada. «Supongo, Watson», dijo, «que está usted pensando en que he añadido el fumar opio a las inyecciones de cocaína y demás pequeñas debilidades sobre las que usted ha tenido la bondad de emitir su opinión facultativa». Desde luego, me sorprendió encontrarlo allí. No más de lo que me sorprendió a mí verle a usted. Yo vine en busca de un amigo, y yo en busca de un enemigo. ¿Un enemigo? Sí, uno de mis enemigos naturales, o, si me permite decirlo, de mis presas naturales. En pocas palabras, Watson, estoy metido en una interesantísima investigación y tenía la esperanza de descubrir alguna pista entre las divagaciones incoherentes de esos adictos, como me ha sucedido otras veces. Si me hubieran reconocido en aquel antro, mi vida no habría valido ni la tarifa de 1 hora, porque ya lo he utilizado antes para mis propios fines, y el bandido del sueño, un antiguo marinero de las Indias Orientales, ha jurado vengarse de mí. Hay una trampilla en la parte trasera del edificio, cerca de la esquina del muelle de San Pablo, que podría contar historias muy extrañas sobre lo que pasa a través de ella las noches sin luna. ¿Cómo? ¿No querrá usted decir cadáveres? Sí, Watson, cadáveres. Seríamos ricos si nos dieran 1000 libras por cada pobre diablo que ha encontrado la muerte en ese antro. Es la trampa mortal más perversa de toda la ribera del río, y me temo que Neville St. Clair ha entrado en ella para no volver a salir. Pero nuestro coche debería estar aquí. Se metió los 2 dedos índices en la boca y lanzó un penetrante silbido, una señal que fue respondida por un silbido similar a lo lejos, seguido inmediatamente por el traqueteo de unas ruedas y las pisadas de cascos de caballo.
Y ahora, Watson, dijo Holmes mientras un coche alto de un caballo salía de la oscuridad arrojando dos chorros dorados de luz amarilla por sus faroles laterales. ¿Viene usted conmigo o no? Si puedo ser de alguna utilidad. Oh, un camarada de confianza siempre resulta útil. Y un cronista, más aún. Mi habitación de los Cedros tiene 2 camas. ¿Los Cedros? Sí, así se llama la casa del señor Sancler. Me estoy alojando allí mientras llevo a cabo la investigación. ¿Y dónde está? En Kent, cerca de Lee. Tenemos por delante un trayecto de 7 millas. Pero estoy completamente a oscuras. Naturalmente, pero enseguida va a enterarse de todo. Subo aquí. Muy bien, John. Ya no le necesitaremos. Aquí tiene media corona. Venga a buscarme mañana a eso de las 11. Suelte las riendas y hasta mañana. Tocó al caballo con el látigo y salimos disparados a través de la interminable sucesión de calles sombrías y desiertas que poco a poco se fueron ensanchando hasta que cruzamos a toda velocidad un amplio puente de balaustrada, mientras las turbias aguas del río se deslizaban perezosamente por debajo. Al otro lado nos encontramos otra extensa desolación de ladrillo y cemento envuelta en un completo silencio, roto tan solo por las pisadas fuertes y acompasadas de un policía o por los gritos y canciones de algún grupillo rezagado de juerguistas. Una oscura cortina se deslizaba lentamente a través del cielo y 1 o 2 estrellas brillaban débilmente entre las rendijas de las nubes. Holmes conducía en silencio, con la cabeza caída sobre el pecho y toda la apariencia de encontrarse sumido en sus pensamientos, mientras yo, sentado a su lado, me consumía de curiosidad por saber qué o en qué consistía esta nueva investigación, que parecía estar poniendo a prueba todos sus poderes, a pesar de lo cual no me atrevía a entrometerme en el curso de sus reflexiones. Llevábamos recorridas varias millas y empezamos a entrar en el cinturón de residencias suburbanas, cuando Holmes se desperezó, se encogió de hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre satisfecho por estar haciéndolo lo mejor posible. Watson, posee usted el don inapreciable de saber guardar silencio, dijo. Eso le convierte en un compañero de valor incalculable. Le aseguro que me viene muy bien tener a alguien con quien hablar, pues mis pensamientos no son demasiado agradables. Me estaba preguntando qué le voy a decir a esta pobre mujer cuando salga esta noche a decirme o a recibirme en la puerta de la casa. Olvide usted que no sé nada del asunto. Tengo el tiempo justo de contarle los hechos antes de llegar a Lee. Parece un caso ridículamente sencillo y sin embargo no sé por qué no consigo avanzar nada. Hay mucha madeja, ya lo creo, pero no doy con el extremo del hilo. Bien, Watson, voy a explicarle el caso claro y concisamente y tal vez usted pueda ver una chispa de luz donde para mí todos son tinieblas. Adelante, pues. Hace unos años, concretamente en mayo de 1884, llegó a Lee un caballero llamado Neville Sancler, que parecía tener dinero en abundancia. Adquirió una gran residencia, arregló los terrenos con muy buen gusto y en general vivía a lo grande. Poco a poco fue haciendo amistades entre el vecindario y en 1887 se casó con la hija del cervecero de la zona, con la que tiene ya 2 hijos. No trabajaba en nada concreto, pero tenía intereses en varias empresas y venía todos los días a Londres por la mañana, regresando por la tarde en el tren de las 5:14 desde Cannon Street. El señor Sancler tiene ahora 37 años. Es hombre de costumbres moderadas, buen esposo, padre cariñoso y apreciado por todos los que le conocen. Podríamos añadir que sus deudas actuales, hasta donde hemos podido averiguar, suman un total de 88 libras y 16 chelines, y que su cuenta en el banco, el capital iCountries Bank, arroja un saldo favorable de 220 libras. Por tanto, no hay razón para suponer que sean problemas de dinero los que le atormenten. El lunes pasado, el señor Neville Sancler vino a Londres bastante más temprano que de costumbre, comentando antes de salir que tenía que realizar 2 importantes gestiones y que al volver le traería al niño pequeño un juego de construcciones. Ahora bien, por pura casualidad,
Su esposa recibió un telegrama ese mismo lunes, muy poco después de marcharse él, comunicándole que había llegado un paquetito muy valioso que ella estaba esperando y que podía recogerlo en las oficinas de la compañía naviera Aberdeen. Pues bien, si conoce usted Londres, sabrá que las oficinas de esta compañía están en Fresno Street, que hace esquina con Upper Swandam, donde me ha encontrado usted esta noche. La señora Sinclair almorzó, se fue a Londres, hizo algunas compras, pasó por la oficina de la compañía, recogió su paquete y exactamente a las 4:35 iba caminando por Swan Lane, camino de la estación. ¿Me sigue hasta ahora? Está muy claro. Quizá recuerde usted que el lunes hizo muchísimo calor y la señora Sinclair iba andando despacio, mirando por todas partes con la esperanza de ver un coche de alquiler porque no le gustaba el barrio en el que se encontraba. Mientras bajaba de esta manera por Swan Lane, oyó de repente un grito o una exclamación y se quedó helada de espanto al ver a su marido mirándola desde la ventana de un segundo piso y, según le pareció a ella, llamándola con gestos. La ventana estaba abierta y pudo verle perfectamente la cara, que según ella parecía terriblemente agitada. Le hizo gestos frenéticos con las manos y después desapareció de la ventana tan repentinamente que a la mujer le pareció que alguna fuerza irresistible había tirado de él por detrás. Un detalle curioso que llamó la atención femenina fue que, aunque llevaba puesta una especie de chaqueta oscura, como la que vestía al salir de la casa, no tenía cuello ni corbata. Convencida de que algo malo le sucedía, bajó corriendo los escalones, pues la casa no era otra que el fumadero de opio en el que usted me ha encontrado, y tras atravesar a toda velocidad la sala delantera, intentó subir por las escaleras que llevan al primer piso, pero al pie de las escaleras le salió al paso ese granuja de marinero del que le he hablado, que la obligó a retroceder, y con la ayuda de un danés que le sirve de asistente, la echó a la calle a empujones. Presa de los temores y dudas más enloquecedores, corrió calle abajo y por una rara y afortunada casualidad se encontró en Fresno Street con varios policías y un inspector que se dirigían a sus puestos de servicio. El inspector y 2 hombres la acompañaron de vuelta al fumadero y, a pesar de la pertinaz resistencia del propietario, se abrieron paso hasta la habitación en la que Sinclair fue visto por última vez. No había ni rastro de él. De hecho, no encontraron a nadie en todo el piso, con excepción de un inválido decrépito de aspecto repugnante. Tanto él como el propietario juraron insistentemente que en toda la tarde no había entrado nadie en aquella habitación. Su negativa era tan firme que el inspector empezó a tener dudas, y casi había llegado a creer que la señora Sinclair había visto visiones cuando ésta se abalanzó con un grito sobre la cajita de madera que había en la mesa y levantó la tapa violentamente, dejando caer una cascada de ladrillos de juguete. Era el regalo que él había prometido llevarle a su hijo. Bueno, vamos a dejar hasta acá en los libros de la casa por la noche de hoy, y espero mañana poder continuar con la lectura de este cuento maravilloso del señor Sir Arthur Conan Doyle. Ha llegado el momento de cerrar. Mañana nos vemos a las 7 en los libros de la casa.